El último turno. A las 3 de la mañana, el silencio en la central de monitoreo era absoluto. El único sonido constante era el zumbido tenue de los monitores y el ocasional tecleo del teclado mecánico que usaba Alan. Llevaba 6 meses trabajando en la empresa de seguridad privada Sentinel, y hacía 2 que lo asignaban al turno nocturno. Vigilaba las cámaras de distintos puntos de la ciudad, estaciones de metro, almacenes, oficinas. La paga era buena para un trabajo donde lo único que se exigía era mantenerse despierto. Pero esa noche algo se sentía distinto. Desde el inicio del turno, notó un parpadeo intermitente en una de las pantallas que mostraban las cámaras de un túnel ferroviario en desuso. No era raro que algunas cámaras fallaran, pero aquella no lo hacía por interferencia. Parpadeaba como si alguien pasara frente a ella. Una sombra rápida, irregular. Alan anotó el incidente en el registro y envió una alerta básica, pero nadie respondió. Así que decidió observar. La cámara apuntaba a un tramo abandonado de la línea 9, clausurada desde 2003. Un pasillo largo, húmedo, con rieles oxidados y luces mortecinas que parpadeaban de forma errática. En el centro de la imagen, justo frente a la cámara, había una figura. No lo había notado al principio. Estaba de pie, inmóvil, como si esperara algo. Era humanoide, pero demasiado delgado, con las extremidades anormalmente largas. Alan se acercó al monitor, forzando la vista. Desde cuando estaba ahí, cambió a otra cámara del túnel. La figura no aparecía. Volvió a la primera. Seguía ahí, de pie, sin moverse. Su rostro estaba desenfocado, borroso, como si la lente no pudiera captarlo bien. Aún así, Alan sintió que lo miraba. A la media hora, la figura ya no estaba. Alan pensó que sería una broma, algún vagabundo que había logrado entrar. Pero el acceso estaba completamente sellado, y ninguna otra cámara lo había captado saliendo. Decidió revisar las grabaciones de las horas anteriores. Retrocedió 1, 2, 3 horas. Nada. En ningún momento la figura había entrado en el cuadro. Simplemente había aparecido. A las 4:12 de la madrugada, mientras miraba la grabación en reversa, recibió una notificación en la pantalla secundaria. Una alerta de movimiento en el túnel. Activó la cámara en directo. La figura había regresado. Esta vez estaba más cerca. Apenas a unos metros del objetivo, más definida, más presente. Alan notó que su forma parecía cambiar, como si estuviera vibrando, latiendo con una frecuencia imperceptible. Un parpadeo de cámara, y se había acercado 2 metros más. Tragó saliva. Intentó hacer zoom, pero la imagen se distorsionaba con cada intento, como si la cámara no pudiera enfocar algo que no pertenecía a ese plano. El movimiento de la figura era sutil, apenas perceptible entre los cuadros por segundo. Pero cada vez que Alan parpadeaba, parecía haber avanzado unos pasos, como si el simple acto de apartar la vista le diera permiso para moverse. A las 4:28, el sistema se congeló. Todas las cámaras, excepto la del túnel, mostraban pantalla negra. Alan pulsó varias teclas, pero nada respondía. La figura seguía allí, más cerca. Ahora distinguía una piel grisácea, pegada a los huesos, y unos ojos profundamente negros, sin reflejo. No pestañeaba, no respiraba, solo observaba. Un pitido agudo comenzó a sonar en los auriculares de Alan, forzándolo a quitárselos. Entonces, un segundo rostro apareció en la imagen. A espaldas de la figura, algo emergía de las sombras. Otro ser, idéntico al primero, pero con la cabeza ladeada, como si escuchara algo en otra frecuencia. La cámara vibró un instante. El archivo de vídeo se cerró solo. Alan se puso de pie. Salió de la sala de control y fue al baño. Se arrojó agua en la cara y se miró en el espejo. Tenía ojeras, estaba pálido, y un temblor comenzaba a instalarse en sus manos. Respiró profundo. Tal vez era una alucinación por falta de sueño. Pero al volver al control, la cámara del túnel seguía activa. Ahora había 4 figuras, todas idénticas, todas inmóviles. Pero la cámara parecía haberse acercado, o ellas habían avanzado. Estaban a centímetros del lente. Alan se alejó del monitor por puro instinto. Entonces, uno de los monitores secundarios se encendió. Cámara 06. Su pasillo. El pasillo de la central, donde estaba sentado. Se vio a sí mismo, desde atrás. En directo. Solo que no estaba solo. Una sombra, esbelta deformada, se deslizaba detrás de él, demasiado cerca, tan cerca que casi podía oírla si dejaba de respirar. Giró bruscamente. No había nada.
Solo las luces fluorescentes y el zumbido del sistema eléctrico. Volvió a mirar la cámara. La figura ya no estaba. Pero él sí. Su imagen seguía en el monitor, solo que no se movía, no correspondía con sus gestos. El Alan en la pantalla estaba sentado, mirando al frente, inmóvil, y tras él, las figuras del túnel, ahora completas, lo rodeaban como si hubieran caminado desde el subsuelo hasta la sala. Alan apagó todos los sistemas. Desconectó las pantallas, cerró el panel de control, cortó el suministro eléctrico. La central quedó a oscuras, con solo la luz azul de emergencia encendida. Fue hacia la puerta. Cerrada. No podía salir. Intentó el sistema de seguridad manual. ¿Fallaba? Marcó a su supervisor. La llamada no salía. Encendió su móvil. Sin señal. Todo estaba bloqueado. Un pitido emergió del sistema aún apagado. Se giró. La pantalla principal estaba encendida, aunque sin energía. Mostraba el túnel, ahora vacío, excepto por un detalle. En la pared del fondo, escrita en rojo, había una palabra: Alan. Sintió una punzada aguda en el pecho. Un aire denso llenaba la sala. Entonces lo comprendió. No era un error del sistema. Las figuras no venían del túnel. El túnel era un espejo, una puerta, una ventana, algo que imitaba la forma humana sin comprenderla del todo. Estaban aprendiendo, estaban observando, y habían fijado su atención en él. Un golpe seco se oyó tras él. Giró con lentitud, temblando. En el centro de la sala, el Alan de la pantalla estaba de pie. Su reflejo, solo que no era exacto. Su piel era más pálida, sus ojos negros, sin pupilas. Sonreía con los labios apretados como si intentara replicar la emoción sin entenderla. Dio un paso, luego otro. Alan no gritó, no se movió, no huyó, porque, en el fondo, ya no sabía si él era el original o la copia. A las 7 de la mañana, el supervisor llegó a la central. Todo parecía en orden. Las cámaras funcionaban. Los registros no mostraban nada inusual. El puesto de Alan estaba vacío, pero el sistema indicaba que había terminado su turno sin incidentes. Solo una nota escrita a mano quedó sobre el teclado. Nos están mirando desde el otro lado. Y esta vez, aprendieron a cruzar.